Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación, por supuesto, a los organizadores y a todos los asistentes por conectarse. Así que bueno, está sumando un poquito más de gente. La idea es arrancar lo antes posible. Hay muchísimo para hablar de herramientas en el comercio online, pero bueno, lo que prioricé cuando me solicitaron la charla fue ser lo más práctico posible, justamente es el nombre de la convocatoria, así que vamos a ver varias herramientas, pero aplicadas sobre todo a las tiendas online, ¿no? Pero que hay muchas cosas que sirven también para, a ver, quiero minimizar porque estoy como, ahí está, genial. Entonces, para arrancar una cosa general, yo lo pongo casi como chistoso acá, digamos, es el hecho de, hay muchas frases, cómo triunfar en marketing digital, pero lo puse como cómo tener éxito en marketing digital en 3 pasos. Paso 1, identificar los objetivos del cliente o de nuestro negocio, básicamente, si es que nosotros los gestionamos. Paso 2, ofrecer las mejores soluciones en función de los objetivos planteados. Paso 3, no cambiar el orden entre el paso 1 y 2. Es algo muy tentador y que muchísima gente hace y después se encuentra con que no tiene los resultados que deseaba. Entonces, más allá de que yo voy a comentar un montón de herramientas hoy, de las cuales pueden enamorarse, digamos, no hay que enamorarse de las herramientas sin antes entender cuáles son los objetivos del cliente y qué herramientas de la lista que yo les voy a mostrar son aplicables a cada caso para llegar justamente a esos objetivos. En una suerte de índice de qué vamos a ver hoy, más o menos como un embudo o funnel de conversión de más a menos. Cómo ver el mercado en tiempo real, es decir, cómo analizar el mercado de nuestros productos, de nuestro segmento geográfico. Hay varias herramientas que vamos a ver. Segundo, en qué plataformas invertir. Básicamente hay 2 grandes, pero vamos a ver cómo conviene o cómo arrancar. Después, cómo vender más con remarketing, algo que por ahí alguien que ya esté trabajando, practicando en marketing digital todavía no lo está haciendo y funciona muy bien. Y después, algo que puse como a quién atribuimos los goles, porque lo mágico, digamos, de lo digital es que se puede medir todo, pero hay gente que sigue, digamos, invirtiendo, gastando plata sin saber exactamente dónde conviene hacerlo. No necesariamente tiene que ser un solo lugar, sino la combinación de ellos, y vamos a ver cómo funciona y cómo lo podemos medir. En este primer bloque vamos a ver 4 herramientas en realidad, en las audiencias de Facebook, las estadísticas del público de Facebook, Google Trends, o sea, tendencias y Keyword Planner, que trabajan prácticamente juntas, y Google Analytics. ¿Qué es las estadísticas del público de Facebook o Audience Insights? Como ven acá, está el linkcito ahí, después seguramente van a pasar la presentación para que ustedes tengan los links, así que no se preocupen por eso. Es una especie de plataforma gratuita que nos brinda Facebook para obtener información de los usuarios y también de nuestros propios clientes. Repito, es gratuita, es decir, yo voy a tener un montón de información y recién cuando quiera crear una campaña en base a esa información, Facebook me va a cobrar por esa intermediación, digamos, o entrega del mensaje publicitario. Lo que yo puse el título en tiempo real, porque en realidad varias de las herramientas que vamos a ver, y esta específicamente, lo que hace es mostrarte los usuarios, o sea, los datos que muestra son de los usuarios de Facebook que se conectaron en los últimos 30 días. Es decir, no es, y además no es así mundial, o sea, hay información mundial, pero yo puedo poner por la localidad que yo quiera y me va a dar información. Entonces, llamo tiempo real en el sentido de que está muy, muy actualizado
y tenemos mucha información a solamente un par de clics. Básicamente esto es Big Data, digamos, una gran cantidad de información compilada en una plataforma muy fácil de entender, una de las funciones o usos, mejor dicho, de Big Data. ¿Cómo se ingresa? Ahí está el link, facebook.com/ADS, que es Advertising, digamos, abreviado, y Audience-Insights en inglés. Si no pueden acceder, probablemente necesiten una cuenta publicitaria en Facebook. Si ya están pautando, la van a tener. Pero bueno, crearse la cuenta publicitaria es gratuito, solamente ingresar a la sección de anuncios y automáticamente se crea eso. ¿Para qué lo puedo usar? ¿Para qué puedo usar esta herramienta que es gratuita? Sirve para validar ideas, dimensionar el mercado, planificar campañas y también, obviamente, para ofrecer anuncios relevantes. ¿Qué vemos acá? Uno cuando ingresa a la plataforma por defecto marca Estados Unidos. Acá voy a usar el puntero, no sé si se alcanza a ver. Acá en el panel de la izquierda, que es donde se selecciona qué información va a aparecer, aparece por defecto Estados Unidos. Eliminamos eso y en este caso lo que yo hice fue elegir Chaco y automáticamente me muestra este dato que dice que entre 700 y 800.000 personas son parte de este, digamos, estudio de mercado de los últimos 30 días. Ahora vamos a ver en otra placa, más o menos en Chaco hay 860.000 usuarios. Eso es muy aproximado de Facebook. Eso son la cantidad de usuarios, ¿no? Pero estos son entre 700 y 800.000, es el número de las personas que se conectan o que se han conectado al menos una vez en los últimos 30 días. Entonces, es información muy actualizada. Y sobre todo, local. O sea, local, porque nos sirve acá para donde estábamos, Chaco, Corrientes, pero también lo puedo poner cualquier ciudad del mundo, sobre todo si tengo servicios digitales, y me va a mostrar esa información, básicamente. Como ven, parece información básica, edad y sexo, situación sentimental, nivel de formación. Pero tengo otras pestañas ahí, estos son datos demográficos. En la segunda pestaña veo una especie de ranking de páginas, es decir, las páginas por rubro que más fans tienen del segmento que yo elegí a la izquierda, es decir, acá de Chaco, ¿ok? Y acá tenemos un poquito condicionada de información porque es solamente de mayores de 18, y recuerden que usuarios de Facebook tenemos a partir de los 13 años, pero bueno, básicamente esta información surge a partir de los 18 años. ¿Qué más tenemos en esta herramienta? Además de ese ranking que veo acá por rubros, que puedo usar para distintas cosas, como por ejemplo lanzar acciones de co-branding, el ranking que me muestra es de afinidad. ¿Y qué significa afinidad? Quiere decir que, por ejemplo, acá, Supermercados Batokio tiene 12.800 fans en Facebook, de los activos, ¿no? Quizás tenga más. Pero me dice que es la página que tiene más afinidad porque 10.800 de esos 12.000 son chaqueños. Entonces este ranking no se arma en función de la cantidad de fans, sino el número total, sino la cantidad de fans que tenga las páginas respecto del segmento que yo elijo a la izquierda. Entonces, esto es un primer ranking general, pero también después me muestra cargos, es decir, cómo está formado nuestro público y cómo está construida la base de fans, porque yo a la izquierda acá, en el primer panel, yo puedo poner personas conectadas a, y elijo una página de la que yo soy administrador y puedo ver toda esta información, que incluso es más que ingresar a la página de Facebook y ver las estadísticas, porque por ejemplo, acá me había pasado con una alumna que hicimos una prueba que tenía una pizzería en Resistencia, que tiene 3 sucursales, entonces analizamos esto y veíamos que los fans de su negocio de roticería eran también fans de 10 o 12 locales más de roticería. Entonces, o de rubros de delivery, básicamente. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para validar
que la base de fans que tenía esa página estaba muy bien construida porque eran efectivamente personas que normalmente piden por teléfono comida. Entonces, también sirve para entender quién es nuestra base de datos, nuestra base de fans. ¿Qué más? También hay otra pestaña ahí que es el lugar, pero bueno, eso marca las ciudades solamente, no es tan relevante, pero en la cuarta pestaña sí me muestra la actividad. ¿Y esto qué significa? ¿Cuáles son de cuántas páginas se hicieron fan en los últimos 30 días? ¿Cuántos comentarios hicieron? ¿Cuántas publicaciones les gustaron? ¿Cuántos clics hicieron en anuncios? Y esto es un promedio, pero si yo a la izquierda voy eligiendo, voy cambiando las edades o eligiendo distintos sexos u otras palabras, todos estos números se van actualizando. Entonces no son números estáticos. Y acá un número súper importante es de los dispositivos a los que se conectan a Facebook. En Chaco estamos hablando, no el promedio mundial o un estudio que yo lea en un blog, no. Esto es actualizado en los últimos 30 días. Me dice que el 97% de los usuarios que utilizan Facebook lo hacen solamente del celular como dispositivo principal y un 3% desde la computadora. ¿Esto por qué es importante? Primero, sobre si tenemos un sitio web. O sea, si tenemos un sitio web tiene que estar claramente, o una tienda online en este caso, tiene que estar claramente adaptada a dispositivos, es decir, responsive o a ser adaptable a cualquier tamaño de equipo. Y otro dato importante acá, vemos que el 85% de los usuarios se conectan a través de Android. Web móvil 10% y lo otro iOS. Entonces, cuando yo a la izquierda voy eligiendo distintas ciudades, distintos intereses que detecto que son mis clientes, puedo ir viendo cómo varía ese número, entonces puedo llegar a decir, bueno, mira, si no hay nadie de mi público que use iPhone, probablemente la aplicación que desarrolle la use solamente para Android, por ejemplo. O si tenemos algo más parejo, sí o sí vamos a tener que hacer para los dos. Y bueno, y otras situaciones. ¿Qué aplicación práctica tiene esta herramienta entre muchísimas otras? Una que aplicamos en los últimos meses, por eso le quería comentar, para un cliente que venía de totalmente otro rubro, me comenta que, bueno, obviamente por la pandemia, el rubro de la construcción, estaba totalmente parado todas las ventas, entonces hablamos sobre ir hacia un sector esencial. Entonces yo digo, ¿por qué? Que una de las actividades que desde el principio de la pandemia había sido declarada esencial, o de los negocios que podían estar abiertos básicamente, era las tiendas de alimentos para mascotas. Que eso uno lo palpaba en la calle viendo las colas incluso de gente. Entonces, eso lo ve en la calle, pero dice, bueno, ¿quiénes son los que compran alimentos para perros? Entonces, con esta herramienta, lo que hicimos fue buscar el interés alimento para mascotas y nos mostró que, en este caso, el 79%, estamos hablando de Chaco, o sea, no de todo el mundo, sino, como dice acá, interesados en alimentos para mascotas en Chaco. Me dice este estudio de mercado en tiempo real, como lo llamo yo, que el 79% son mujeres y el 21% son hombres. Y además que el segmento que más compra es el de 25, o que está más interesado, no sé, esto no significa compra, pero sí más interesado, es el de 25 a 34 dentro de todos los otros segmentos. Entonces, ¿para qué me sirve? Y otro dato acá, situación sentimental. Soltero tenemos que es el 52%, o sea, el 21% más, dice acá chiquitito, que el promedio general de la población, ¿no? Entonces, ¿para qué me puede servir eso? Yo puedo segmentar a las personas que estén interesadas en alimentos para mascotas, pero por ahí ese público se puede agotar o después de un tiempo tengo que probar otras cuestiones. Y una variable puede ser que sean solteros, porque puedo llegar a esas personas indirectamente, junto con otras palabras claves, otros intereses, pero estoy viendo que es mayor el interés justamente en ese sector de la población. Otro caso concreto con un cliente, una concesionaria de camiones.
cuando arrancamos en su momento, lo primero que hago es dimensionar el mercado. ¿Cómo lo dimensionamos? Elegimos las 4 provincias, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, porque justamente el cliente trabaja en las 4 provincias. Obviamente que se pueden poner varios países, o varias ciudades de distintos países, no países y ciudades, pero sí varias ciudades de distintos países. Y acá interesados en camiones. ¿Qué me dice este dato? Esta combinación de opciones que elegí, que el 74% son hombres, algo que quizá uno puede suponerlo, pero también puede suponer que es mucho más alto el número de hombres. Y acá tiene datos concretos sobre el interés y 26 mujeres. Y en este caso no es tan relevante, pero digamos que casado está un poquito por encima, un 10%, pero no es algo que podamos asignar. Pero digo, y no solamente la composición del público, sino que yo ya tengo un número acá que me dice entre 350.000 y 400.000 personas en esas 4 provincias tienen un interés en camiones. O sea, ¿qué cálculo rápido hago? Más o menos esas 4 provincias tienen 4 millones de personas, más o menos, un poquito menos, porque Misiones tiene un poquito menos y Formosa, pero redondeando, 4 millones de personas. Si yo, el público interesado en camiones, me arrojo un número aproximado de 400.000 personas, tengo que tener en cuenta, y tengo un dato concreto, que más o menos el 10% de la población, no más que eso, va a estar interesado en nuestros anuncios. Entonces, cuando pensemos campañas, no pensemos en llegar a 4.000, o cuando hagamos estimaciones, no pensemos en llegar, no es necesario llegar a los 4 millones de habitantes que hay en las 4 provincias. Alcanza con llegar a 300 o a 400.000 personas, que lo que me está diciendo Facebook es la cantidad de gente o de personas que están interesadas en camiones. Entonces tenemos 2 aplicaciones prácticas de esta herramienta y hay muchísimas más. La segunda herramienta, Google Trends. Trends significa tendencias, y lo que hace esta herramienta, también gratuita, muestra justamente las tendencias de búsqueda en todo el mundo. google.com/trends. Vemos las tendencias. ¿Cómo le puede servir esto a nuestro negocio? Se pueden detectar nuevos mercados en todo el mundo y dimensionar el volumen, así como validar ideas de negocio. Eso también lo hicimos con Huellitas Ya, la tienda de alimentos para mascotas que lanzamos en este tiempo de pandemia, y que nos permitió validar la cantidad de cómo se habían incrementado las búsquedas sobre tiendas de alimentos para mascotas en esta época de coronavirus y COVID. Esta herramienta Google Trends funciona muy parecido a la otra que vamos a ver a continuación, que se llama Keyword Planner o planificador de palabras clave. Como ven ahí, lo que hace Google Trends no te dice la cantidad de búsquedas, sino de 1 a 100 la popularidad que tienen determinados términos o palabras o temas. Entonces, ahí como se ve hay 2 picos, y el Keyword Planner también muestra lo mismo, pero con más palabras. Entonces, básicamente trabajan en conjunto, son 2 fuentes muy importantes de información. ¿Para qué me puede servir esto? También detectar picos de búsquedas en periodos del año, la estacionalidad, y prepararse para ello. Acá damos un ejemplo de búsqueda de delivery durante la pandemia en Argentina, porque yo también puedo, vean obviamente el pico que hay, acá me dice por ciudades, también me dice palabras relacionadas, pero yo acá puedo elegir Argentina o todo el mundo o cualquier país o cualquier provincia, y también en el rango de fechas puedo elegir de los últimos 30 días, 90, 12 meses y hasta 2004, que es desde que se creó Google, que tienen ellos relevada información. Así que es una fuente muy importante. Y acá, el caso que les contaba, esto está, el tema de alimento para mascotas, desde el 1 de enero del 2020 hasta hoy. Si bien había un interés que llegaba por momentos un pico de 75% de popularidad, vean que a partir del 17 de marzo, o sea, plena pandemia, esos números ya estuvieron entre 80, 90 y varias veces en 100% de popularidad en todo el mundo, pero también en Argentina es la misma tendencia. Entonces, incluso antes de crear nosotros la tienda y visualizar en las calles la gente que hacía cola o fila en las tiendas de alimentos para mascotas, utilizamos esta herramienta para validar, es decir, realmente la gente, porque hay muchísimas tiendas, prácticamente
hay cada menos de 5 cuadras, hay muchísimas tiendas, por lo menos en Resistencia, y seguramente se reproduce en varias ciudades. Entonces uno puede dudar si alguien realmente compra por internet, pero evidentemente las búsquedas se incrementaron y eso fue validado con esta herramienta. Un dato anecdótico de hace unos días, esta herramienta funciona en tiempo real, no funciona meses para atrás, por eso hablábamos de estudios de mercado en tiempo real. Cuando Messi anunció su renuncia por un burofax, incluso esa palabra se buscó mucho, como ven acá la línea celeste, indica la popularidad del término en ese día, que salió en varios diarios, que había superado en popularidad en ese momento al coronavirus, porque obviamente, bueno, no estamos en el pico, pero como anecdótico en ese momento es algo que tenemos información en tiempo real. Sigamos.